Bueno, ya terminaron los Juegos Olímpicos el domingo pasado, hace 6 días, pero nosotros que somos amantes del deporte olímpico, del verdadero deporte, no del deporte interesado solo en lo económico y en la trapisonda y en la trampa, no, ese deporte no nos interesa el deporte olímpico, entonces queremos abordar un tema que tampoco hemos visto abordado en medios de comunicación. Los medios de comunicación se solazan diciendo, los medios hegemónicos, ¿no?, que Cuba no cumplió con las expectativas, que no tuvo las medallas de oro y las medallas en general que obtenía en otros juegos, etcétera, pero no van al meollo del asunto, ¿no? Cuba está siendo bloqueada desde hace 62 años de manera infame por Estados Unidos y obviamente se ha acrecentado el bloqueo ilegal, criminal contra Cuba, y esto ha originado una migración de la que se han aprovechado las potencias olímpicas y han sonsacado y han nacionalizado a toda carrera a muchos deportistas. Entonces voy a empezar con lo siguiente, con un recuento de quiénes eran los deportistas, quiénes fueron los deportistas que compitieron por Cuba, por su patria, y ganaron medallas. Fueron en total 61, una de las delegaciones menos numerosas en la historia olímpica de Cuba, 34 hombres y 27 mujeres. Y de estos 61 deportistas cubanos que compitieron por su patria, ganaron oro Mijaín López Núñez en lucha grecorromana, 130 kilogramos, y Erislandy Álvarez Borges en boxeo, 63,5 kilogramos. Plata ganó Yusneilis Guzmán López en la modalidad de lucha libre, 50 kilogramos. Bronce ganaron Arlen López Cardona en boxeo, Gabriel Rosillo Quindelán en lucha grecorromana, 97 kilogramos, Luis Alberto Horta Sánchez, lucha grecorromana, 67 kilogramos, Yurislady Ciro Dubois en cabotaje Singh, 200 metros, y Rafael Alba Castillo en taekwondo, 80 kilogramos, y también Milaimis Marín Potrille en lucha libre, 76 kilogramos. Es decir, que fueron 9 medallas en total, 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Medallas producto del esfuerzo. Ahí estamos viendo a los 9 deportistas cubanos que compitieron por su patria. Hay que decir que estos deportistas, más otros que vamos a relacionar ahora, todos han sido formados por la cultura deportiva, por la educación gratuita y de calidad desde la más tierna infancia hasta la universidad, por el Estado cubano, por la República Socialista de Cuba. Pero no todos los deportistas pues corresponden a una actitud consecuente frente a su patria, se dejan convencer por las potencias occidentales, otros migran en busca de otras alternativas, etcétera, y muy fácilmente caen en las redes de lo que podríamos denominar la piratería olímpica. Y veamos cuántos deportistas cubanos formados en revolución, formados en su patria, desde la tierna infancia hasta incluso competir en panamericanos y hasta en olímpicos, cambiaron, se fueron para otros países y fueron nacionalizados por esos otros países. Fueron 21 atletas, 21 deportistas. En España compitieron 3 cubanos por España, 2 por Turquía, 2 por Puerto Rico, 2 por Chile, 2 por Italia, 1 por Portugal, 1 por Bulgaria, 1 por Azerbaiyán, 1 por Estados Unidos, 1 por Canadá, 1 por Bélgica, 1 por Polonia, 1 por Brasil y 2 por equipo de refugiados, en total 21. Y allí de estos 21 deportistas se perdieron 8 medallas para Cuba. Porque imagínense ustedes, hubo una prueba paradigmática desde el punto de vista negativo y fue el salto triple en atletismo. La medalla de oro en masculino,
la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce correspondieron a 3 deportistas cubanos. Increíble, ¿no? En una misma modalidad del atletismo. 3 deportistas cubanos. Uno compitió por España, el que ganó. Otro compitió por Portugal, medalla de plata, y el tercero por Italia. Es curioso porque parece que se repartieran, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, veamos los que ganaron medallas por otros países. Jordan Díaz en atletismo triple salto ganó oro. Emanuel Reyes en boxeo 92 kilogramos ganó bronce. Yusmani Acosta ganó plata en lucha 130 kilogramos, que la ganó frente a Mijaín López. Mijaín López decía que este señor, Yasmani Acosta, que ganó medalla de plata por Chile, era de su misma escuela, ¿no? Andy Díaz en atletismo triple salto ganó bronce. Pedro Pablo Pichardo en atletismo triple salto ganó plata. Javier Ibáñez en boxeo 57 kilogramos ganó bronce. Loren Berto Alfonso ganó en boxeo 92 kilogramos plata por Azerbaiyán. Y Wilfredo León ganó plata en el equipo de voleibol de Polonia. En total, 8 medallas, una de oro entre ellas, 4 de plata y 3 de bronce. 2 de bronce, que perdió Cuba por la migración y por la piratería olímpica. Un punto de reflexión: valdría la pena que hubiera una reglamentación para evitar esta piratería, como la que existe, por ejemplo, en materia de campeonato mundial de fútbol, que entendemos un jugador que ha jugado por una selección no puede después inscribirse por otra, ¿no? No puede. Aquí, deportistas que han competido por su país en Panamericanos, en Olímpicos, en Centroamericanos, etcétera, 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 y ganado medallas, de un momento a otro resultado en otros países, los subsumieron y no pasó nada porque el Comité Olímpico Internacional todo esto lo aprueba. Y recordemos, para cerrar, este breve informe sobre la piratería olímpica que afecta al hermano pueblo de Cuba. Recordemos que estos juegos fueron Juegos Olímpicos muy vergonzosos, porque mientras se sancionaba de manera calculadora, ventajista, ilegal, antiética a los deportistas cubanos, rusos y bielorrusos, para sacarlos del redil, para evitar que fueran competencia de las grandes potencias con el cuento del doping, que ya no lo han podido demostrar y se volvió otra narrativa internacional. Pero además de eso, con la narrativa de la guerra en Ucrania, al mismo tiempo que eso ocurría, a los deportistas de Israel, cuyo gobierno, cuyo régimen genocida masacra al pueblo palestino en Gaza, y mientras estos señores competían, su gobierno estaba masacrando al pueblo palestino. En el desarrollo de los Juegos ocurrió la terrible masacre de una escuela en la que fueron asesinados 100 vidas inocentes, 100 niños escolares y refugiados. Fueron los Juegos del horror, unos juegos lamentables. Eso ocurrió mientras se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Yo creo que es mi posición, es la posición de Periodismo Libre. Debe desarrollarse una discusión. Obviamente va a ser difícil, casi que imposible que en los medios hegemónicos se plantee este debate contra la piratería y contra la exclusión de deportistas, antiética, ilegal, el aceptar deportistas de países que cometen genocidio, etcétera. Es decir, una reglamentación y una práctica absolutamente sesgada y desigual, selectiva. A estos sí, a estos no. A Rusia la sancionamos, al Estado genocida de Israel no, etcétera.
a deportistas que han competido por un país, los aceptamos compitiendo inmediatamente por otros. Es decir, una serie de irregularidades que en el plano de la ética y de la política olímpica están haciendo fracasar el olimpismo internacional, mundial, universal, que fue creado para otra cosa, para destacar el ejercicio atlético, la competencia, el humanismo, la competencia sana y el humanismo, para elevar los más importantes valores físicos y espirituales de la humanidad. Ahí dejamos la reflexión, queridos amigos y amigas.